Hablemos ahora de inflación, un tema en nuestro país tan actual como recurrente. ¿Qué es la inflación? Bien, la inflación la vamos a entender como el crecimiento continuo, sostenido en el tiempo y generalizado del nivel general de precios. Bien, y la deflación es lo opuesto, es decir, es cuando los precios descienden, van hacia abajo también de forma generalizada y sostenida. ¿Por qué esta definición es importante? Porque incluimos, bueno, básicamente dos conceptos que hacen a la idea de inflación. Uno es que el crecimiento de los precios tiene que ser sostenido en el tiempo, es decir, continuo. Supongamos que de repente tuvimos, no sé, una inclemencia climática y entonces no sé, se congelaron las verduras, el tomate. Entonces de repente el tomate que estaba previsto cosecharse, ser vendido, no existe más, entonces sube el precio del tomate por una cuestión de oferta coyuntural. Bueno, ese aumento de precio no sería lo que consideramos inflación, porque es una situación coyuntural que se supone que después va a ser resuelta, sino que de lo que estamos hablando cuando hablamos de un proceso inflacionario es de un crecimiento sostenido, que los precios tienden a ir hacia arriba y se mantienen en esa tendencia. Y por otro, generalizado, es decir, que estamos hablando de los precios, de la mayoría de los precios de una economía, no es que suben los de un sector o los de un producto que podrían deberse, como en el ejemplo recién, alguna cuestión coyuntural o propia de alguna buena o mala temporada o alguna cuestión de estructural, no estructural en la oferta, sino que acá tenemos una cosa estructural que hace que los precios, todos los precios de la economía o la gran mayoría de los precios de la economía tengan una tendencia creciente y esa tendencia sea sostenida en el tiempo. Aquí tenemos eh, el esquema de oferta y demanda agregada, donde vamos a ver cómo vemos gráficamente y cómo impacta la inflación en lo que es el modelo de la síntesis, el sistema económico que venimos estudiando. Bien, entonces dijimos, en el mediano plazo, que ese es el mercado que tenemos representado aquí, en el esquema de la síntesis, dijimos oferta, demanda agregada. En este esquema, la presión que es propio de corto plazo, perdón, de mediano plazo, dijimos en el corto plazo tenemos dándole mucha más importancia al modelo keynesiano, en el largo plazo modelo clásico. El modelo de la síntesis nos dice que en el mediano plazo las presiones inflacionarias, es decir, que los movimientos de mercado que pueden llevar a esta idea de crecimiento generalizado y sostenido de los precios pueden venir tanto de la oferta agregada como de la demanda agregada. Porque ustedes fíjense que si nosotros tuviéramos un traslado, un movimiento de la función de oferta o de la función de demanda, cualquiera de las dos funciones, de las dos fuerzas que componen el mercado, llevaría a presiones inflacionarias sobre el nivel general de precio. Entonces, en el mediano plazo, tanto perturbaciones de oferta agregada como de demanda agregada, y entendemos como perturbaciones aquellos hechos económicos que generan un traslado de toda la función, ya sea de oferta o de demanda agregada, son las que pueden llegar a explicar tensiones inflacionarias. Bien, entonces decíamos, en el mediano plazo tenemos tensiones inflacionarias generadas tanto por la oferta como por la demanda. Vamos al lado de la demanda, es lo que se denomina la inflación de demanda, los procesos inflacionarios generados, impulsados por el lado de la demanda, por la demanda agregada. Bien, ¿cuándo vamos a tener un impulso de la inflación generado por la demanda, una inflación de demanda? Bueno, lo que podemos tener es lo que se denomina un shock, una perturbación por los componentes que explican la demanda agregada. Uno de ellos es el gasto público, es decir, que podríamos tener entonces de repente un incremento muy fuerte del gasto público que implicaría un mayor proceso de demanda no acompañado en suficiencia por un aumento de la oferta agregada. Entonces ese aumento de la demanda, supónganse, vamos a generarlo, un aumento de la demanda sería esto, un traslado de la demanda hacia afuera
La presión sobre el nivel general de precios llevaría a un nuevo equilibrio que implicaría un traslado sobre la vieja función de oferta agregada que no se ha movido y nuevos uh, niveles generales de precios. Esto es lo que se denominaría entonces la inflación. El gasto público puede ser uno de los impulsores de este componente, de este shock que lleva la demanda agregada hacia afuera. Los impuestos acá también pueden generarse. Recuérdense que el gasto público es la contraparte de los impuestos. En definitiva, acá lo que tenemos es las decisiones de política fiscal. Entonces, en definitiva, las decisiones de política fiscal, ya sea tanto por el lado de los gastos como los impuestos, podrían generar un aumento repentino de la demanda agregada que genere un impulso alcista de los precios. Un shock de inversión, esto es más raro, sobre todo en una economía como la nuestra. Hemos tenido episodios de inflación de demanda no específicamente apuntados por un shock de inversión, ¿no? Pero bueno, podría suponerse que si por alguna razón se puede generar un aumento en la inversión por parte de las empresas no acompañada por un aumento en la oferta agregada, eso también sería un shock de demanda agregada que también generaría presiones inflacionarias. Lo mismo para con las exportaciones netas. Supongamos que de repente tenemos un aumento en las exportaciones netas, es decir, de repente el mundo nos compra, y ese aumento en la demanda agregada, ese aumento en lo que se demanda de producción, también no puede ser en el corto plazo acompañado en modo suficiente por aumentos de la oferta, también generaría shocks de aumento de precios inflacionarios. Lo mismo que con el otro componente de la demanda agregada, que es el consumo autónomo. Entonces, en definitiva, cualquier decisión que pueda afectar a cualquiera de los componentes de la demanda agregada de manera de generar un aumento en las cantidades demandadas en la economía que no sean acompañadas por aumentos de la capacidad instalada, la capacidad de oferta, generaría presiones inflacionarias. La cantidad de dinero también juega aquí. ¿Por qué? Porque movimientos en la cantidad de dinero, es decir, movimientos en el mercado monetario que genere un incremento de alguno de estos componentes de la demanda agregada, acá pensemos sobre todo en el consumo, esa cantidad, ese movimiento en la cantidad de dinero, ese aumento en la cantidad de dinero que genere un aumento en la demanda agregada, también nos llevaría al mismo resultado. En realidad estaríamos cambiando el origen del incremento de la demanda, pero al final el movimiento en el mercado de dinero podrían generar movimientos en la demanda agregada que generen un aumento en las presiones inflacionarias. Y también podemos tener perturbaciones de demanda agregada por factores exógenos, es decir, no por decisiones propias de los agentes económicos, sino exógenos a ellos, que sí después repercutan en el comportamiento de los agentes económicos. Por ejemplo, la guerra, terremotos, pandemias, etcétera. De repente podemos tener un incremento en la demanda o una disminución, ojo, en la demanda, como podríamos haber visto en el caso de la pandemia. En las guerras también pueden tener, entonces, en una guerra, básicamente estas perturbaciones exógenas son de la función de demanda hacia abajo, lo cual explicaría deflaciones. Bien, pero ciertos shocks exógenos que hagan que los agentes económicos de repente salgan a demandar más allá de de lo que soporte la oferta agregada, generaría entonces presiones de la demanda agregada hacia aumentos sostenidos en los precios, en los niveles generales de precios. Entonces, inflación de demanda es lo que se origina por el lado de la demanda en los mercados como es consecuencia de un incremento de la demanda agregada, y lo que vemos es que vamos a tener un aumento en los precios y en este caso también un aumento en la producción, es decir, que algo la producción va a acompañar ese aumento de demanda agregada, pero como no va a ser suficiente como para mantener sostener el incremento en las cantidades demandadas para todos aquellos que querían demandar mayores cantidades a iguales precios, van a aumentar también el nivel general de precios. Es lo que se denomina ante un shock, ante un incremento en la demanda agregada, el ajuste va a ser en parte por producción. Supongamos que acá sería el aumento
en la producción, el ajuste va a ser por producción, se va a producir más para acompañar esa demanda agregada, pero como no va a ser suficiente, una parte del ajuste de mercado se va a producir entonces por aumento en los niveles generales de precio, es decir, por inflación. Después tenemos lo que se denomina la inflación de costos. Bien, la inflación de costos es la inflación que viene por el lado de la oferta agregada. Acá tenemos cambios tecnológicos, ajustes en los precios del petróleo, de la energía en general. Esto ha llevado muchas veces a inflación. Hubo una gran crisis del petróleo en los años 70, en el siglo XX, global, mundial, que generó presiones inflacionarias sobre originadas por el lado de los costos en todo el planeta. Básicamente una presión inflacionaria generada por el lado de los costos es un incremento de la oferta agregada bien, ese sería una mejora en los costos y un empeoramiento en los costos, como el ejemplo que dábamos del petróleo, de la energía. Supongamos que esto sea paralelo a la vieja oferta agregada, lo que tenemos es una retracción de la oferta. Cuando la oferta agregada se retrae, fijémonos, el nuevo equilibrio de mercado nos dice que vamos a producir menos y a un precio mayor. Es decir, cuando ya no somos capaces de producir a las mismas cantidades a iguales precios que antes, sino que ahora por las mismas cantidades tenemos que pagar costos de producción mayores, eso implica una retracción de la oferta agregada, eso es una inflación de costos. Cuando el precio de energía sube, lo que pasó en las crisis del petróleo de los años 70 y que después ha pasado en menor cuantía varias veces más, de repente producir por el costo de la energía y por el importante peso que tiene la energía en el costo de producción es más caro y para cualquier cantidad los precios son mayores y vamos a generar entonces presiones inflacionarias. Al revés, supongamos que tenemos un avance tecnológico que nos permite producir lo mismo a menores costos, tendríamos lo que se denominaría una expansión de la oferta y cuando somos capaces de expandir la oferta, es decir, de producir mismas cantidades a menores costos, básicamente esto se lo ha logrado en la historia con cambios tecnológicos y a veces con disminución en costos de algunos factores, pero la tecnología sería un gran jugador acá. Tenemos procesos donde llevamos a menores, fijémonos, el nuevo ajuste sería acá donde somos capaces de producir a menores costos y mayores cantidades. Entonces, shocks de oferta que retraigan la oferta, generan presiones inflacionarias, shocks de oferta que aumenten la capacidad productiva, llevaría a presiones de disminución de los precios. Las catástrofes naturales también juegan. Recuerdo, no sé, el terremoto de Singapur en los 90, creo que fue en el año 95, un terremoto importante. Rompió, por ejemplo, dañó la única fábrica o la principal fábrica de procesadores, de microprocesadores que utilizaban las computadoras en el mundo, y eso generó una disminución en la oferta agregada que generó presiones inflacionarias. Por supuesto, cuando la catástrofe natural es muy concentrada en ciertos sectores, las presiones son para ese sector, pero cuando las catástrofes naturales presionan sobre vastos sectores de la economía o de alguna economía, entonces las presiones inflacionarias son más fuertes. Las guerras también juegan acá en la retracción de la oferta agregada, la generación de escasez y aumento en los niveles generales de precios. Bien, entonces la inflación de oferta y la inflación de costo es la que se origina en el lado de la oferta, en el lado de la oferta agregada como consecuencia de un desplazamiento de toda la función de oferta agregada que va a generar desplazamiento sobre la función de demanda agregada sin que ésta cambie. Un shock negativo de oferta agregada entonces llevaría a nuevos equilibrios donde los precios serían mayores y las cantidades producidas serían menores. Si la tasa de desempleo, porque recuerden que el mercado de factores es lo que juega fuertemente en las funciones de oferta, si nosotros tuviéramos una tasa de desempleo inferior a la tasa natural de desempleo, es decir, que si hubieran presiones sobre el mercado laboral, se demandaran más trabajadores de los que estarían dispuestos a trabajar a esos precios, esto también llevaría a aumento del salario y generaría un shock de oferta negativo, llevando a este equilibrio que
contábamos. Y otro papel importante acá puede ser el de las expectativas ante casos de inflación imprevista o ya cuando las inflaciones son muy altas. ¿Por qué? Porque cuando la expectativa genera que la expectativa es lo que esperamos que pase con respecto a determinadas variables. Si las expectativas inflacionarias son altas, pues entonces la capacidad productiva suele ajustarse a esas expectativas, no espera mejores reales en los aumentos de precios, sino que espera solamente cubrir una parte del aumento inflacionario, y eso también actúa como un retractor de la oferta agregada, es decir, que retroalimenta la expectativa negativa sobre la inflación esperada, la inflación futura, retroalimenta las decisiones de los agentes económicos que retraen la oferta y generan mayores presiones inflacionarias. Eso en el mediano plazo. Ahora bien, en el corto plazo decíamos manda o tiene mayor preponderancia la demanda agregada, porque en el modelo keynesiano se considera que la oferta agregada está quieta porque los precios son rígidos. Entonces en el corto plazo, según los keynesianos, no tiene sentido hablar de inflación por el lado de la oferta, porque la oferta no tiene sentido hablar de inflación por el lado de la demanda, porque movimientos de la demanda agregada lo que harían es aumentar en los niveles de producción de equilibrio, pero no así los precios, porque son rígidos o están dados. Entonces, en un modelo keynesiano de corto plazo, lo único que tiene sentido cuando hablamos de presiones inflacionarias es hablar de presiones inflacionarias por el lado de la oferta agregada, es decir, que en el corto plazo, en un modelo keynesiano, las presiones inflacionarias solamente podrían venir del lado de perturbaciones de oferta, así que solamente podríamos tener inflación de costo, como puede ser una falla tecnológica, una catástrofe natural, una pandemia, un aumento por alguna cuestión de los precios de los factores. Pero en el corto plazo, el modelo keynesiano, las presiones inflacionarias no van a venir por el lado de la demanda, porque se consideran los precios rígidos, pero sí pueden llegar a venir por el lado de la oferta, de una retracción de la oferta, si genere entonces incrementos de niveles generales de precios. Al revés, en el largo plazo, las presiones inflacionarias, dado los postulados del modelo clásico, que nos dice que los precios son totalmente flexibles, y en cambio lo que está dado, determinado por la tasa natural de empleo de los factores, es el nivel de producto, las presiones sobre la demanda agregada en el largo plazo sí generarían entonces presiones sobre los niveles generales de precios, es decir, que movimientos de la demanda agregada en el largo plazo sí van a generar presión inflacionaria, y solamente presión inflacionaria, porque no generarían cambios en los niveles de producción de equilibrio. Entonces, los clásicos, el modelo clásico otorga a la inflación una explicación monetaria. ¿Por qué? Porque lo que dice es que cualquier incentivo monetario que provoque aumentos, incrementos en la demanda agregada, solamente va a generar procesos inflacionarios, presiones inflacionarias, no va a generar cambio en los niveles de producto, y la teoría cuantitativa del dinero, que es esto que tenemos acá, juega acá un rol preponderante. La teoría cuantitativa del dinero dice, miren, P por I igual a M por B. ¿Qué es P y qué es I? Es el nivel general de precios y el nivel de renta de equilibrio. Los clásicos suponen que el nivel de renta de equilibrio está dado, es decir, estamos sobre el nivel de producción de pleno empleo, entonces esto no se puede mover. Pero sí se pueden mover los precios, y entonces ellos dicen que la cantidad de producto multiplicado por su precio es igual a la cantidad de dinero presente en la economía, esto es M, la oferta monetaria, por B, y B es la velocidad de dinero, es decir, la cantidad de medios de pago que nosotros tengamos por la cantidad de veces que circulan esos medios de pago da el total de posibilidades de pago en la economía. Eso tiene que ser exactamente igual a las necesidades de pago reales de la economía, que es la cantidad de productos que se compran y venden multiplicado por su precio. Como se considera que la velocidad de circulación de dinero es constante, la teoría cuantitativa del dinero para los clásicos dice que cualquier presión al alza sobre sobre las cantidades de dinero, así que si aumentamos la cantidad de dinero, aumenta este lado de la ecuación, dado que esto es estable y esto es estable, no queda otra que generar presiones al alza sobre el nivel general de precios. Entonces,
Los clásicos en el largo plazo explican la inflación por el rol del fenómeno monetario, es decir, que dicen que cualquier incremento en la cantidad de dinero solamente va a tener incrementos en los niveles generales de precio vía el funcionamiento de la demanda agregada, dado que la oferta agregada nos está donde tenemos el nivel de producto de pleno empleo. No se pueden generar incrementos en la producción real, en la cantidad de bienes y servicios, y todo el ajuste se genera por precio. Bien, cantidad de dinero, entonces movimientos sobre la cantidad de dinero llevan a efectos solamente sobre el nivel general de precios, sin tener entonces efectos sobre las variables reales. Bien, había que, dos cosas para aclarar acá. El dinero no solamente se usa por motivo de transacción, también se demanda como activo, así como activo financiero, cosas que hay que tener en cuenta si una parte del incremento de del incremento en la cantidad de dinero que no se dedique a motivo de transacción, sino que se dedique, que vaya a mayor demanda de dinero por motivo de especulación o de guarda de valor como activo, disminuiría este efecto inflacionario sobre el nivel general de precios, pero eso por supuesto se daría por ejemplo, lo podemos ver en Estados Unidos y la emisión de dólares. Los dólares que Estados Unidos emite sin respaldo, porque es dinero fiduciario como el de cualquier país, pero que sí es demandado como activo por muchos agentes de Estados Unidos y por agentes económicos de fuera de los Estados Unidos, entonces a quien tenga una moneda fuerte sí puede llegar a emitir sin que toda la emisión se vaya a precios, bien, pero en países como el nuestro, en épocas como la que estamos viviendo, no se demanda como activo, en nuestro caso nuestra moneda el peso, sino que entonces se demanda como bien de cambio, y ahí sí es más posible que veamos esto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que los clásicos o los monetaristas, que son los que defienden la teoría monetaria del dinero dentro del modelo clásico, suponen constante la velocidad de circulación del dinero. Muchas veces puede ser así, a veces puede llegar a haber situaciones en las cuales la velocidad de circulación del dinero no sea constante. Entonces, si se logra que mayor cantidad de dinero aumente la velocidad de circulación del dinero, es decir, que la gente quiera demandar mayor cantidad de dinero, podríamos no tener entonces todo el efecto sobre precios. Bien, pero esta es la explicación de la inflación por los clásicos en el largo plazo. ¿Por qué la inflación? La inflación es un tema preocupante y que ocupa una parte esencial de la agenda política y económica en los países que la sufren. Bien, porque tiene efectos secundarios nocivos, negativos importantes. La inflación tiene efectos costos reales importantes, así que la inflación termina afectando el nivel general de producción y termina afectando entonces el nivel de empleo, y además termina afectando otra variable real importante, que es el poder de compra, el poder adquisitivo de la población. Esos efectos no son siempre iguales y van a ir cambiando de acuerdo a si esta inflación es esperada o no, y de las expectativas que se formen. Y las expectativas, y cuánto sea o no esperado determinado grado de inflación o nivel de inflación, tienen que ver también con el momento de ese proceso inflacionario, es decir, cómo viene el proceso inflacionario en un determinado país, si venimos de un proceso inflacionario de bajos niveles de inflación, o si ya venimos con una inflación sostenida que lleva muchos años. Bueno, las expectativas se van amoldando a esto, y esto retroalimenta los efectos negativos de la inflación. Mientras menores esperanzas de que la inflación se calme, digamos, tengan los agentes de un país, o lo que es lo mismo, mayores expectativas de que la inflación siga siendo un problema y que sea un problema cada vez más grande, entonces esto hace que tomen decisiones que potencian muchas veces los efectos negativos de la inflación. Bien, entonces, los niveles de inflación esperada, ¿qué tanto esperemos o no la inflación? Incide mucho sobre los efectos, como vamos a explicar,
Y cuando la esperamos a la inflación, es decir, cuando los agentes económicos esperan que existan altos niveles de inflación, hay dos grandes efectos que se han estudiado históricamente en el siglo XX respecto a la inflación, que son el costo de suela de zapatos, que se llamaba, y el costo de menú. Si bien hacen referencia a situaciones quizás propias de otro tipo de economía y quizás no a la economía virtual y digital que hoy tenemos, en cuanto a su nombre sí generan efectos que los podemos seguir aplicando. ¿Qué es el costo de suela de zapatos? Se llama así porque cuando uno espera inflación lo que termina haciendo es salir a comprar, es decir, trata de no perder el poder adquisitivo del dinero. Entonces lo que se hace es salir a comprar, salir a gastar ese dinero antes que pierda su poder adquisitivo, y para maximizar el poder adquisitivo del dinero hay que buscar cuál es el lugar que menores precios tiene, porque cuando tenemos un proceso inflacionario y todos remarcan los precios, esa remarcación de precios no es simultánea. Entonces puede ser que supongamos un negocio me remarque antes pero el otro no, entonces vamos a comprar al que no remarcó antes, para ir a gastar el dinero antes de que remarquen los precios ahí. Eso se denominaba costo de suela de zapatos. Por supuesto que hoy con internet y demás, esto en todo caso sería costo de tiempo gastado en Google buscando entrar los mejores precios, ¿no? Pero bueno, hay un costo en tener que cubrirse. Esto es microeconomía pura, es decir, son decisiones de los agentes económicos tratando de comprar al menor precio posible lo antes posible. Tener que dedicarse a hacer eso es lo que se denomina costo de suelas de zapatos. Bien, los agentes económicos tienen ahora, además de las preocupaciones propias de su trabajo y de sus vidas, la preocupación de cuidar lo más que se pueda del poder adquisitivo de su dinero. Costo de suela de zapatos. Y el otro costo asociado a cuando esperamos un proceso inflacionario es el costo de menú, que es el costo por el lado de los empresarios, porque acá este es el costo que soportan los consumidores. Y por el lado de las empresas, es decir, de los oferentes, hay un costo también en tener que andar cambiando, subiendo permanentemente los precios. Esto también antes era más, pensemos en los años, no sé, hasta los años 80, años 90 incluso, uno iba a un supermercado, todavía se ven algunos pequeños comercios de barrios, o la última vez que lo vi fue en un super chino, donde cada producto presente en la góndola tenía en una etiquetita impreso el precio, una maquinita que parecía una pistola, donde se ponía, se imprimía el precio y se pegaba una etiqueta en cada producto. Cuando yo cambio el precio del producto, tengo que ir a volver a pegar una etiqueta en cada producto. Piensen en los supermercados que imprimían, algunos lo siguen haciendo, esos afiches, esos volantes, o que pagaban un cartel por ahí con un determinado precio de un producto. Si ese producto cambia, tengo que ir a hacer el cartel de nuevo, imprimir el cartel, el afiche de nuevo. Esos son los costos de menú, pero también tiene costos asociados a la relación con los clientes, porque si el cliente cree que el aumento de precio ha sido solo en este negocio y no que es un aumento general de precios, además puede enojarse con el negocio, podemos perder un cliente, podemos ensuciar, digamos, la relación con los clientes por no estar claro si es el negocio o el sector en general que está aumentando los precios. Es decir, que cuando se esperan procesos de inflación importantes, cuando existe la inflación esperada, tenemos costos para los consumidores, que se denomina costo sobre el zapato, costos para los productores, que son el costo, que es el costo de menú. Y esto en realidad implica para los productores un trabajo también microeconómico de fijación de precios muy importante, porque si no son capaces de fijar el precio de manera de cubrirse la inflación, pueden llegar a tener una buena rentabilidad pasada en precios pasados, pero esa rentabilidad no va a ser suficiente para para formar el capital de trabajo necesario para seguir en el negocio. Es decir, no vamos a lograr con rentabilidades pasadas, no logramos sostener el capital de trabajo para la reposición de la mercadería. Después también tenemos lo que se denomina el impuesto inflacionario. ¿A qué se le llama impuesto inflacionario? Es la situación que se da por la pérdida de poder adquisitivo del dinero y por ende de las personas que lo tienen.
lo que le va a permitir al gobierno aumentar la base imponible porque se aprecia nominalmente la base justamente sobre la que se calculan algunos impuestos, y además le permite al gobierno a veces disminuir el valor real de sus deudas cuando están expresadas en una moneda sobre la que existe un proceso inflacionario. Bien, eh, también juegan los aumentos en la base imponible sobre los impuestos al capital. No sé, supongamos que tenemos una propiedad que paga impuestos a los bienes personales, impuestos inmobiliarios, etcétera, y esa propiedad está evaluada en una determinada cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero aumenta por efectos inflacionarios, aumentaría instantáneamente entonces la base imponible, y tendríamos que pagar mayor cantidad de impuestos por el mismo bien que ya teníamos. Bien. El impuesto inflacionario es el nombre que se le da a la situación que permite que al gobierno ir pagando parte de sus gastos, ya que se va licuando, y por otro lado hace que aumente la base imponible, la cantidad de dinero que los contribuyentes pagan por efecto del aumento de precio y no por efecto de los aumentos de la capacidad real de contribución al fisco. Y hay un tema con la tasa de interés real. La tasa de interés real es igual a la nominal menos la prima de inflación esperada. Es decir, supongamos que, no sé, tomamos un crédito o que ofrecemos un crédito, es decir, como acreedores o como deudores. Cuando hace una transacción de este estilo, se pauta una tasa de interés, es decir, un préstamo implica un préstamo de dinero a cambio de una promesa de devolución más la tasa de interés a futuro. Esa tasa de interés, la que pautamos, que es la nominal, incluye dos componentes: la real, que es lo que realmente queremos de incremento, o que vamos a pagar de incremento en el capital que estamos pidiendo prestado, más el efecto inflacionario. Cuando la parte inflacionaria no se corresponde realmente con la inflación, que después se termina respondiendo, lo que termina variando es la tasa de interés real. Es decir, dada una determinada tasa de interés nominal, si la inflación esperada resultó menor que la que realmente fue, entonces hemos disminuido la tasa de interés real. Y viceversa, si la inflación que esperábamos en ese préstamo y en la tasa de interés nominal que fijamos terminó siendo mayor que la real, entonces aumentó la tasa de interés real. Lo que nos dice esto es que es difícil establecer mecanismos de pago, reglas de juego donde cuando esperamos inflación, porque no vamos a saber con ciencia cierta hasta que después que pase el hecho si hemos ganado o más o menos de lo que, o perdido de lo que esperábamos al momento de firmar el contrato. Cuando la inflación esperada ya pasa a ser mucha, es una de las razones por las cuales la moneda sobre la que se ejercen las presiones inflacionarias deja de ser reserva de valor y deja de ser también el elemento de evaluación de activos, y se usan alternativas como por ejemplo el valor de una divisa, el expresar los contratos en divisas. Bien, pero también podemos tener inflación imprevista, es decir, cuando no esperábamos que hubiera una inflación y de repente tenemos un proceso inflacionario que los agentes económicos no esperaban y por lo tanto no habían previsto en la firma de sus contratos. Entonces acá pueden haber efectos sobre la distribución del ingreso y efectos sobre la actividad económica. Los efectos sobre la distribución del ingreso tienen que ver que dado un evento de inflación imprevista, por lo que sea, aquel que había firmado un contrato esperando cobrar a futuro una determinada cantidad de dinero, el evento de inflación imprevista lo que hace es disminuirle el valor actual del dinero, de la cantidad de dinero futura que esperaba cobrar, y esto va a favor de la otra parte, ¿no? Entonces, lo que hace la inflación imprevista es que genera cambios relativos en
generan ganadores y perdedores, digamos, en los contratos de acuerdo a la posición tomada que tenían en alguna u otra moneda. Bien, generalmente los efectos sobre la distribución de ingresos dicen que las personas, los asalariados, es decir, los que cobran un salario y que se tienen que esperar a que pase un determinado tiempo. En Argentina tenemos las paritarias, que se abren una vez al año. Entonces, si la inflación fue mayor a la prevista o no se preveía inflación y después la hubo, pues hay que esperar la nueva discusión salarial para ver si hay una recuperación o no de ese salario. Entonces, los asalariados en general suelen ser los agentes económicos que más pierden con la inflación, porque no pueden ajustar sus ingresos a un proceso inflacionario que no esperaban. Necesitan tiempo y en ese tiempo pierden poder adquisitivo. Hay variación entonces en la posición de perdedores o ganadores en los contratos, de acuerdo a quien tiene una posición deudora y una posición acreedora. Si uno tiene una posición deudora en un contrato que esperaba un determinado nivel de inflación y esa inflación fue mucho más alta de la esperada, pues el que debía en esa moneda pasa a ser ganador y el acreedor en esa moneda pasa a ser perdedor, y viceversa. Bien, y también hay un tema con el valor de los impuestos, como ya explicamos recién, y el valor de los activos, ¿no? Porque los activos, ya sean reales o financieros, los precios de esos activos tienen que ver con el mercado, ¿no? De la posibilidad de realizarse o no, es decir, de poder venderlos o no, pero a los efectos de la evaluación del valor que uno espera, que uno asume que tienen determinados activos en procesos inflacionarios, también empezamos en variaciones sobre los valores reales de esos activos. La inflación incide entonces sobre el valor de activo. Cuando la inflación imprevista, es decir, es muy alta, tenemos procesos inflacionarios muy superiores a los esperados, lo que termina pasando con los activos es que no sabemos si algo tiene un precio correcto o no, no sabemos si las cosas son caras o no son caras. Eso implica que hemos tenido un hecho de inflación imprevista muy alto. Y sobre la actividad económica también, es decir, todos estos efectos que se dan sobre los agentes económicos terminan teniendo efectos sobre la actividad económica. Se alteran los precios relativos, y esa alteración en precio relativo incide sobre la asignación de recursos. Ya no sé si está en negocio producir o no producir, no sé si me va a alcanzar o no, no sé si estoy pagando caro, si estoy pagando barato. Cambiamos la asignación de recursos y se generan procesos de incertidumbre. A mayor inflación, tasas de inflación, a mayor tasa de inflación esperada y sobre todo a mayor tasa de inflación no esperada, mayores los niveles de incertidumbre, mayores los efectos sobre la actividad económica real. Todo esto lleva a que los efectos que tienen sobre los niveles de producción y sobre los agentes económicos y sobre los mercados reales, sobre los mercados de factores, sobre el mercado del empleo y sobre el valor, el poder adquisitivo de los agentes económicos, llevan a que existan muchas medidas sobre los procesos inflacionarios, se luche contra la inflación y contra las distorsiones que generan los mercados reales de bienes y servicios de los procesos inflacionarios. En el mercado laboral dijimos, si el proceso inflacionario se sostiene en el tiempo y es creciente, lleva a asignaciones de recursos donde muy probablemente pasen dos cosas en el mercado laboral: se reduzca la producción, aumente el trabajo y por otro lado disminuye el poder adquisitivo de los asalariados en aquella parte en que no ha disminuido el empleo. En el mercado financiero entonces tenemos distorsiones relativas en los precios de los activos. Algunos activos van a servir mucho mejor que otros para protegerse de los efectos inflacionarios que hacen que pierda valor adquisitivo la moneda de un país. Bien, entonces los activos financieros pueden ser mejores o peores sus valores para ser utilizados como reserva de valor. Las políticas de estabilización en nuestro país, tenemos una historia muy larga de políticas de estabilización: el plan austral, el plan primavera, el plan Bonex, el plan de convertibilidad,
y más cerca en el tiempo dejamos de bautizarlo, pero hemos tenido muchos planes de estabilización y más lejos en el tiempo también que han llevado tarde o temprano a nuevas crisis. En nuestro país el control de la inflación ha sido complejo y sigue estando hoy en día en el centro de la agenda económica. Y el estudio, cuando estudiemos crisis, el estudio de las políticas de estabilización que está incluido ahí, vamos a ver que la lucha contra la inflación no genera siempre los efectos deseados. El proceso de éxito, si queremos, midiendo solamente los procesos inflacionarios en Argentina, lo tuvimos con la ley de la convertibilidad, donde en 10 años, entre enero del 91 y diciembre del 2001, tuvimos inflaciones controladas cercanas a cero, pero se descontrolaron otras variables de la economía. ¿Qué es la indexación? Muchas veces en los procesos inflacionarios lo que se pierde es la confianza sobre la moneda, entonces se empiezan a utilizar otras monedas, el dólar en nuestro caso, para expresar contratos, porque no sabemos si expresándolo en pesos vamos a ganar o vamos a perder más allá de lo que estamos previendo. Entonces muchas veces inventan mecanismos de indexación que lo que hacen es permitir ir ajustando los contratos por determinados índices con la idea de ir acompañando los procesos inflacionarios. Eso también genera distorsiones y ganadores y perdedores, porque esos índices pueden acompañar algunas variables pero no otras. Por ejemplo, cuando acompañan la actualización del capital pero no acompañan la actualización de los salarios, hace que el deudor con asalariado con salarios en pesos termine pagando una indexación por algún crédito mayor a la que ha generado el incremento de salario. Estas descalces, digamos, pueden darse, o al revés, es decir, los procesos de indexación que sirven o servirían para confiar en la moneda y no provocar una huida de la moneda, una huida del dinero del país que esté luchando contra la inflación, pueden generar entonces también ganadores y perdedores. En nuestro país tenemos algunos de estos ejemplos. El más famoso es la famosa circular 1050 del Banco Central de principios de los años 80, que indexaba los créditos bancarios, que llevó a la ruina, digamos, a muchos agentes económicos que tenían préstamos indexados y que cuyos pagos, el valor de los pagos que tenían que ir haciendo excedía por mucho el incremento que tenían en sus salarios. La hiperinflación, en un contexto de inflación creciente, el extremo es llegar a la hiperinflación. En Argentina nosotros tuvimos un proceso inflacionario con dos grandes picos. Del mismo proceso inflacionario tuvo dos grandes picos, mediados de 1989 y primera parte de 1990, cuando llegamos a inflaciones. ¿Qué es la hiperinflación? Bueno, acá ojo, porque algunos lo definen como el proceso inflacionario en que se alcanzan niveles de por lo menos el 50% de inflación mensual. ¿Por qué digo ojo? Porque en realidad yo creo que no es tan importante el número absoluto de inflación, si bien estamos hablando de elevados números de inflación, sino del comportamiento de los agentes económicos. Básicamente, en una hiperinflación pasan dos cosas: se pierden las referencias de precios, es decir, no sabemos si algo es caro o es barato, y provoca una huida del dinero. Uniendo las dos cosas, ¿qué significa? Nosotros bueno, recibimos dinero de moneda del país que ha tenido hiperinflación. Como no sabemos el poder adquisitivo real, como no sabemos si las cosas que queremos comprar son caras o baratas, pero sí estamos seguros que son más baratas de lo que van a ser mañana, vamos y gastamos nuestro dinero lo más rápido posible tratando de comprar aquello que creemos que necesitamos y que creemos que mañana va a estar más caro. Entonces perdemos la referencia de precios, perdemos la confianza en la moneda, se produce una huida de la moneda y todos los agentes económicos se sacan de encima lo más rápido posible esa moneda. Si está pasando eso,
estamos en un proceso hiperinflacionario. En Argentina el proceso hiperinflacionario llegó a inflaciones superiores al 3000% anual. Bien. Y la deflación implica al revés, es la disminución al nivel general de precios, y la deflación, si bien no tenemos ejemplos de hiperdeflación, sí tenemos ejemplos de procesos deflacionarios, están generalmente asociados a procesos recesivos, es decir, estarían diciendo que estamos en una reducción de los niveles de producción. La deflación tampoco suele ser una buena idea, ¿no? Significaría que estamos en un proceso recesivo muy fuerte, y el peor de los mundos siempre se dice que es cuando tenemos altos niveles de inflación y que ya son tan altos que han complicado las variables reales y ha llevado a una disminución en los niveles de producción. Entonces tenemos inflación por un lado y estancamiento económico por otro lado. Es lo que se denomina la estanflación. Inflación con estancamiento económico. Pero ¿cómo se mide la inflación? ¿Cómo sabemos cuál es el índice de inflación de los niveles de inflación de un determinado país? Bueno, hay dos grandes modos de medir la inflación. Uno es utilizar lo que se denomina el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y la otra forma de medir la inflación es utilizar lo que se conoce como el deflactor del PBI. Bien. Veamos la primera forma, la más extendida, la que quizás conocemos más de medir la inflación, es usar un índice, armar un índice que se llama índice de precios al consumidor. La agencia de estadísticas del país, en el caso argentino el INDEC, lleva a cabo este cálculo, y el índice del precio al consumidor lo que hace es, primero, establece una canasta de bienes y servicios que se supone testigo del consumo de la mayor parte de la población. Entonces dice, bueno, la canasta testigo tiene tanto por ciento de arroz, de fideo, de alquiler, de transporte, de escuela, de útiles escolares, de vestimenta, de zapatos, de juguete, de esparcimiento, de recreación, de vacaciones. Bien, se arma una canasta. Se dice, bueno, nosotros creemos que en promedio la familia argentina que está conformada en promedio de tal manera tiene estos consumos, entonces se arma esa canasta. Y después vamos y nos fijamos mes a mes, semana a semana, cuál es el precio de los bienes que componen esa canasta. Eso es lo que se denomina el índice de precio del consumidor. Entonces agarramos la canasta, desagregamos los ítems, los artículos que componen esa canasta, y vamos a través del tiempo midiendo qué precio tienen, y después comparamos esos precios. Es decir, decimos, bueno, mira, esta canasta en tal fecha tenía tal precio, y esta otra canasta, la misma canasta en tal otra fecha tenía este otro precio. Entonces, supongamos, si nosotros queremos saber la inflación del año 2020, lo que agarramos es el valor de aquella canasta para el año 2020, es decir, que agarramos la canasta de consumo sobre la cual calculamos el IPC, el índice de precio del consumidor, aquella canasta de consumo testigo que hemos definido como testigo, hemos ido en el año 2020, nos hemos fijado cuál es su valor en pesos. Eso nos da el índice de precio al consumidor del 2020. Después agarramos de la biblioteca que teníamos guardado el mismo valor que tenía la misma canasta, pero cuando la medimos en el año 2019, el año pasado. Entonces lo que hacemos es comparar el índice de este año, le restamos el índice del año pasado y lo hacemos con referencia al año pasado, es decir, hacemos la resta del de este año menos el del año pasado, y esa diferencia la dividimos respecto al índice del año pasado. En total, esto nos va a decir cuánto responde la diferencia de precios de este año versus el año pasado respecto al año pasado, es decir, nos va a decir en cuánto se ha incrementado o en cuanto ha bajado, si hubiera habido una baja, los precios de esa canasta para ese año. En este caso, esta cuentita nos va a decir cuál es una vez que hayamos terminado el 2020, ¿no? Nos va a decir cuál es la inflación para el 2020 calculada por el método del índice de precios al consumidor. La otra forma es hacer algo similar, pero con lo que se denomina el deflactor del PBI. Recuérdense, el PBI era el Producto Bruto Interno de un país, entonces lo que hacemos es calcular todos los años el PBI de un país. Bien. Y lo que hacemos es hacemos ese cálculo y fijamos un año como un año dado.
supongamos nosotros podemos decir, bueno, vamos a tomar el año 2016, 2017 como dado, entonces todos los años vamos a calcular el Producto Bruto de ese país de dos maneras, con los precios de ese año y con los precios del año tomado como base. Bien, entonces, el PBI del año 2020 lo calculamos a precios del año 2020 y también lo calculamos a precios del año base. Supongamos el 2017, ¿no? Entonces, el PBI 2020 va a estar calculado a precios del 2020, eso sería a precios corrientes, y va a estar calculado el PBI del 2020 a precios del año 2017, sería a precios contantes. Entonces, para cada año vamos a tener dos PBI, a precios corrientes y a precios contantes, es decir, la misma cantidad de bienes y servicios multiplicadas por los precios corrientes de ese año y la misma cantidad de bienes y servicios pero multiplicada por los precios contantes del año base. La única manera que hubiera diferencias en los PBI a precios contantes o a precios corrientes de un año obedecería entonces a variaciones en los niveles generales de precios de ese año, los precios corrientes versus los precios contantes del año tomado como base. Entonces, como nosotros para cada año vamos a tener dos PBI a precio corriente o precio constante, podemos calcular lo que se denomina el deflactor del PBI, que consiste en construir un índice que se llama índice de precios implícitos. Ese índice de precios implícitos, fíjense, se construye de esta manera. El índice de precios implícitos del año 2020, que es lo que se denomina el deflactor del PBI del año 2020, lo calculamos con el PBI nominal del año 2020 respecto al PBI constante del año 2020. Si acá hay una variación, significa que lo que variaron fueron los precios del 2020 respecto a los precios constantes del año tomado como base. De esta manera, y haciendo esta relación entre los PBI del mismo año con dos niveles de precios, estamos calculando el deflactor para ese año, o lo que se denomina el índice de precios implícitos para el año 2020. Después, entonces, para calcular la inflación del 2020, tomamos el índice de precios implícitos del 2020 y lo comparamos con el índice de precios implícitos que nos dio en el año anterior, en el 2019, y hacemos lo mismo, sacamos la resta y la relacionamos al índice de precios implícitos en el 2019, y el resultado nos va a decir en términos porcentuales cuánto aumentó o disminuyó en caso de deflación, pero en el caso de inflación cuánto aumentó el índice de precios implícitos en el 2020 respecto a lo que era en el año 2019. Si esto nos da, supongamos, 30%, significa que el índice de precios implícitos aumentó un 30% en el 2020 respecto al 2019, y a eso le llamamos la inflación del 2020. El IPC nos dice lo mismo, y a eso le llamamos la inflación del 2020. Generalmente puede haber alguna diferencia cuando hacemos el mismo cálculo de inflación pero el mismo año respecto al índice de precio del consumidor y al índice de precio implícito, porque estamos usando sistemas similares pero basados en dos formas de construir índices distintas. En una usamos una canasta testigo básica determinada previamente, y en el otro usamos la canasta general de Producto Bruto Interno de ese país versus un determinado año base. Pero las dos son estas dos modos de medir la inflación son las dos grandes maneras de, estadísticamente hablando, de saber cuál ha sido la inflación de un año en un determinado país.